Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Amén. Me siento contenta y regocijada porque estoy aquí conociendo nuevos hermanos en Cristo y a la misma vez pues voy a compartir el testimonio de nosotros. Pues yo quiero comenzar diciéndole que en el próximo mes de enero cumplimos ya 2 años de la decisión de haber entrado a esta santa iglesia. Pero antes de esos 2 años, mi esposo Fernando, él estuvo diciéndome a mí, porque él era pastor de una iglesia evangélica, y él me decía a mí que él quería renunciar a su ministerio como pastor. Y a mí me impresionaba el que él me dijera a mí que quería renunciar. Y yo le decía, ¿pero por qué tú lo vas a hacer? Y él me dice, no, pero no te preocupes, que no es ahora. Pero así me tuvo muchos años. Llegó el momento en que él me dijo, ya este año voy a renunciar. Y yo le digo, ok, ¿y qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Y él me dice, no te preocupes por eso ahora. Y llegó el momento que ya yo estaba bien ansiosa porque él no acababa de hablar conmigo y decirme para dónde era que él se iba a ir. Llegó una noche que nos sentamos en nuestra casa, esperamos que los niños se durmieran, nos sentamos en nuestra sala y comenzamos a hablar y yo le digo a él, bueno, Fernando, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde nos vamos? ¿Para qué iglesia vamos? Y él me dice, no, pues yo voy a renunciar, entrego mis credenciales esta semana. Ok, perfecto. Pues yo como esposa de él, pues me estaba bien preocupada porque yo quería seguirlo. Pero veo que él inclina su rostro y yo le digo, Fernando, ok, ¿para dónde te vas? Y él se queda callado. Y yo lo miro. El corazón mío estaba palpitando bien rápido. Y yo le digo, ok, Fernando. Y él me hace, yo, no me digas. Yo le digo, no me digas, porque él llevaba muchos años estudiando con seminaristas. Y pues ya lo estaba viendo y en una ocasión yo le digo a él, un día esto tú te haces católico y él me dice, no, pero ya estaba viendo, nos sentamos a hablar y me dice, no me digas, yo le digo, no me digas y él me hace. Y yo le digo, no me digas que te vas para la iglesia católica y él me hace. Hermanos, ustedes están contentos por lo que ocurrió, ¿verdad? Y yo estoy regocijada porque estoy aquí. Pero en ese momento, hermanos, créanme que fue un baño de agua fría lo que yo recibí. Fue como si mi corazón lo hubiera traspasado una espada, una lanza. Y yo respiré hondo y yo le digo, ok, ¿sabes qué? Quien te va eres tú. Porque yo para esa iglesia no voy. Y él me hace, no hay problema. Desde ese momento, Lisette cambió totalmente, hermano, cambié totalmente porque yo me había casado con un hombre, un pastor, un hombre que yo veía que casaba, que predicaba, que bautizaba y que había estudiado tanto para prepararse para ese ministerio. Y yo dije, después que gastó tanto dinero en estudio, mira lo que... Bueno, hermano, esa noche me acosté rebelde, con él y con el Señor también. No me costó otro remedio
que al otro día pues doblar rodillas y empezarle a pedir al Señor, y le reclamaba yo al Señor y yo le decía: Señor, ¿qué tú has hecho? Me has cambiado a mi esposo, no es el mismo. No. Y yo: Señor, ayúdame. Tuve que, hermano, buscar ayuda, tuve que ir a donde una psicóloga, porque desde ese momento yo dije: mi matrimonio se va a destruir. Y empecé a orar y a pedirle al Señor: Señor, ayúdame. Saqué una cita, fui a donde la psicóloga da la coincidencia que la psicóloga era una pastora evangélica, porque yo decía: si voy a donde Sorada, Sol Blanca, ella es católica, es una monja, ¿para qué yo voy a ir? Pues ella me va a querer traer para la iglesia católica y yo para allá no voy. Pues fui, busqué ayuda, esa persona me empezó a ayudar y ella me decía: ¿tú has te dado la oportunidad de ir a la iglesia católica? Una pastora de la iglesia evangélica. Y yo le dije: sí, yo he ido. ¿Y qué te pasa? Y yo le digo: no, a mí no me pasa nada. Lo que pasa es que yo para ahí no voy, no sé, todavía yo. La cosa es, hermano, que salí de allí, seguí doblando rodillas y pidiéndole al Señor: Señor, ayúdame, ayúdame. Porque Él me dijo a mí que el Señor lo llamó a esta iglesia. ¿Por qué tú lo llamas a Él y a mí no me llamas? Yo le dije: ¿por qué me llamas a mí y a mí tú no me llamas? Y tú le hablas a Él y a mí no me hablas. Yo le llegué a decir a Él: bueno, a ti el Señor te habló, pero a mí no. El Dios tuyo no es el mismo mío. Entonces, así, hasta eso yo llegué, hermano, que le pido perdón al Señor por lo que hice, pero fue bajo mi ignorancia. Y yo le dije: Señor, ayúdame, porque mi matrimonio se va a derrumbar mi matrimonio si tú no me ayudas a trabajar con esto, porque tengo otro hombre en mi casa. Yo le dije a él: sabes que entras tú a la iglesia, pero no te creas que yo me voy a casar por la iglesia católica. No te creas que a los 3 niños míos los van a bautizar por la iglesia católica, y mucho menos que van a hacer la primera comunión. Así que eres tú el que te va. Y él, bien humilde y manso. La cosa fue, hermano, que él entregó sus credenciales, él renunció. Cuando él renuncia, llega a casa y me dijo: ya hablé con el pastor que tenía que entregarle la carta. Llegó el domingo, él va para su iglesia y yo no pensaba ir con él, pero lo acompaño a la iglesia. Él me dijo: vente, él me invitó, pues yo fui. Yo dije: pues está bien, déjame ir. Pues llego a aquella iglesia, una iglesia que era una iglesia humilde, porque estaba en construcción y estaban dando las misas en una cancha bajo techo, pero la gloria de Dios se sentía allí. Amén. Gracias, Jesús. Hermano, llegué ese domingo y lágrimas por mis ojos bajaron. Y yo le decía al Señor: Señor, muéstrame lo que tú le mostraste a él. Si es que él está en lo correcto, si es que esa es la verdadera iglesia, muéstramelo a mí, porque yo no quiero que mi matrimonio se destruya porque él sea católico y yo esté en esta iglesia evangélica. No puede ser, son 12 años de matrimonio, 3 hijos. Algo tú tienes que hacer, o lo traes para acá, o vas a obrar y vas a hacerme entender lo que tú le mostraste a él. Él me hablaba mucho de la Eucaristía, pero yo no entendía. Pasaron las semanas, Lisette y Fernando estuvimos 2 meses separados, que fue bien difícil. Y se
salía todos los domingos, yo me vestía con mis 3 niños. Hablé con una buena amiga para irme para la iglesia que ella pertenecía porque no quería asistir a la que yo iba porque las personas son crueles y me iban a estar preguntando y yo no estaba preparada para eso. Hermano, me vestía con mis 3 niños para ir a la iglesia. Salía de casa para la iglesia evangélica. Llegaba a la iglesia católica.